búsqueda que desconcierta, que por momentos se percibe algo anárquica. Continúa la búsqueda y sin novedades, lamentablemente. Nada que lleve e indique el camino hacia dónde está o qué pasó con Guadalupe. En este momento nosotros estamos en el acceso sur a la ciudad de San Luis. Un acceso donde se han ubicado estos puestos de la policía caminera. ¿Para qué? Bueno, para revisar cada vehículo que ingresa y egresa de la ciudad. Inédito operativo con el cual han tapiado, ni siquiera la gente que vive ahí, que acredita con su documento que vive en alguna de las casas del barrio, puede entrar. Había llegado una llamada donde la madre había reconocido la voz de Guadalupe y esto reportaba a un teléfono de México. Ese teléfono ya se vio en otros expedientes penales. Es un número usado frecuentemente, Rolo, para hacer estafas y extorsiones. Esta pista, por lo pronto, quedan unos chequeos más, pero empieza a ser descartada. Haría todo lo posible por encontrarla, pero solamente me queda confiar en la policía y esperar a que ellos me digan lo que me tengan que decir, nada más. Se dicen tantas cosas, yo ya estoy cansada, o sea, me concentro solamente en mi hija y tengo un chico de 9 años que tengo que seguir conteniéndolo y estando con él. No entiende tampoco nada, pero está bien, que me la devuelva. Que me la devuelva, que Guada tiene que estar conmigo, que no sé, que la deje en algún lugar público y avise, pero yo quiero a mi hija conmigo. Hipótesis hay un montón, no se descarta nada, la estamos buscando, no sé por qué o con qué intenciones se llevaron a mi hija, pero nada, vamos a buscarla, vamos a seguir buscándola entre todos juntos, vamos a meter el ruido más grande que se pueda para que podamos tener algún dato de Guadalupe, porque se nos están acabando sinceramente todas las cosas. La policía ya investigó por todos lados y se le acaban los recursos a ellos también. Lo único que quiero en este momento es que mi hija aparezca, que aparezca sana y nada, y después si hay alguien detrás de todo esto, la policía lo va a investigar y pagará a esa persona. Se han sumado más recursos todavía, se han sumado perros de la prefectura, más personal de gendarmería, se han hecho allanamientos, pero las pistas hasta ahora son nulas. Esto según altas fuentes de la investigación, es información exclusiva, ya hay hipótesis que se van descartando. Se descarta un caso de trata de personas, se descarta también un secuestro extorsivo y hoy la investigación se centra con, por ejemplo, la participación de la Protex en la familia, en el entorno más cercano. Nosotros desde el momento 1 que la policía vino a nosotros, retuvieron celulares, nosotros no tuvimos problema con nada de eso, por lo menos de nosotros que somos familiares de Yamila. Nunca nos negamos a nada, nos llamaron a declarar y íbamos, la policía estaba acá, nosotros dijimos, si tienen que investigarnos está perfecto, es su trabajo, investiguen, no, acá estamos. ¿Cómo? A veces casos como el de Guadalupe, casos que le suceden a la gente común un día y se convierten en una tragedia y que cobran trascendencia nacional, sirven para entender lo mal que funciona la justicia en la Argentina. Porque el caso de Guadalupe se ha convertido en algo emblemático porque es una nena de 5 años que desapareció en menos de 10 minutos. Pero muchas veces uno dice, ¿cuántas veces crímenes que suceden en la sociedad argentina la justicia los investiga mal? No le da bola a lo que dicen las víctimas, llegan tarde, hacen todo a su manera, se comportan en la peor acepción y caricatura de lo que son los empleados públicos. La policía no va, los fiscales no quieren trabajar, los jueces no resuelven y si resuelven al revés del sentido común. Y entonces a veces suceden casos como el de Guadalupe. Y ahí es donde uno dice, bueno, este caso, así, en este tamaño, en este escándalo que se convirtió, nos permite ver lo mal que funciona la justicia en la Argentina. En este caso es en una provincia como San Luis, una provincia que es envidiable en otros aspectos de su gestión. San Luis es una provincia casi sin déficit de vivienda. Lo que se vio en todos estos días del caso Guadalupe permite ver que hay cantidad de barrios populares. De hecho,
el padre, la madre y la tía viven en casas construidas por el gobierno de la provincia de San Luis. San Luis es una provincia que cualquiera que uno ha recorrido y ha pasado por ahí ve que dice qué buenas autopistas, bien iluminadas, hay wifi en las ciudades, sí, pero no hay cámara de seguridad. Entonces uno empieza a entender por qué a veces las decisiones políticas que muestran cierto grado de eficiencia en algunos aspectos, en otros demuestran prejuicios, errores, atraso, y esto lo prueba. En la desaparición de Guadalupe, en ese barrio de las 544 casas, creo que se llama, no había cámaras de seguridad oficiales. ¿Cómo es posible?, dice uno. Parte de la urbanización hoy por hoy tienen que ver con las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad multiplican los patrulleros, y esto lo sabe cualquier experto en seguridad. Sin embargo, en la provincia de San Luis todos dicen, no, hay muy pocas cámaras de seguridad. Ok, hay muy pocas cámaras de seguridad. Y entonces, ¿por qué la policía tardó 4 días en ir a buscar las pocas cámaras de seguridad privadas que había en la zona? Y algunas ni siquiera las habían ido a buscar hasta ayer a la tarde. Hay una estación de servicio que está a 14 cuadras del lugar donde desapareció Guadalupe que tenía cámara de seguridad. Nunca nadie la fue a buscar. Un periodista de América Noticias estuvo ahí y dijo, hablé con el encargado, me dijo que no vinieron nunca a pedirle las cámaras de seguridad. Sin embargo, entre esa estación de servicio y el lugar que apareció Guadalupe, en otra cámara de seguridad, en un punto intermedio, apareció una silueta de una mujer o una persona de negro con una capucha puesta y algo que parece ser una nena menor caminando de la mano. Queda grabada muy tenuemente en una cámara de seguridad de un privado. O sea que pudo haberse visto algo en esa otra cámara de seguridad, no lo hicieron. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué ir a buscar las cámaras de seguridad si tenían otras pistas? Sí, pero las otras pistas se demostraron inútiles, se demostraron show, se demostraron pavadas, se demostraron cosas intrascendentes, se demostraron hiperquinesis, movimientos espasmódicos que hizo la investigación, tal vez para disimular su propio fracaso o su propio desasosiego o su propia incapacidad de encontrar nada. Y ahí es donde uno vuelve y dice, che, el juez ¿está a la altura de las circunstancias para esto? Este juez, ¿quién lo nombró? ¿Por qué lo nombraron? ¿Para qué lo nombraron? En cualquier caso, ¿está a la altura de las circunstancias? Y la Cámara que tiene que revisar su trabajo, ¿está a la altura de las circunstancias? Y las fiscalías, ¿está a la altura de las circunstancias como para entender en este caso? Porque es verdad, ustedes lo veían ahí en el comienzo, no es que faltan recursos. Fueron fuerzas federales, fueron perros de diferentes policías, fueron ayudas espontáneas de todos lados, y sin embargo siguen haciendo rastrillaje de cientos y cientos de policías con videntes. Es lo de los videntes, es muy lindo para las series, digamos, hay cantidad de canales y series Netflix donde aparece una brigada y un detective que tiene evidencias y recuerda lo que pasó en otros casos y entonces con una especie de sexto sentido correlaciona los datos y resuelve los crímenes, muchachos. Eso es en la tele, no se confundan la tele con la realidad. Miren, yo recuerdo solamente un caso en el cual intervino y tuvo éxito un vidente, y fue el caso de la cámara que le había desaparecido a José Luis Cabezas una vez que lo matan en Pinamar. No aparecía la cámara fotográfica de Cabezas. Y rastrillando unos pantanos al borde de una ruta, misteriosamente un rabdomante, o sea, un señor que decía que tenía una técnica a través de un palo para detectar vibraciones magnéticas, este rabdomante encuentra la cámara de José Luis Cabezas y todos nos llevamos la impresión que el cuento del rabdomante era muy simpático, pero en verdad lo que había pasado es que la bonaerense había plantado la cámara ahí y dijo, muchachos, busquen por ahí que la van a encontrar. ¿Sí? Entonces, lo de los videntes es un truco que muchas veces, un truco o una creencia que muchas policías ponen, pero no es un método serio ni científico. Es como si la provincia de San Luis, en la lucha contra el coronavirus, promoviera tomar dióxido de cloro, promoviera para el coronavirus combatirlo con yuyos, o promoviera algún tipo de solución medio mágica. Bueno,
lo de los videntes es eso a una investigación judicial. Sin embargo, todo el mundo pone cara y dice, bueno, estamos siguiendo una pista de una vidente. El propio vocero de la policía de San Luis hoy dijo y reconoció que estaban haciendo allanamientos por lo que habían dicho los videntes. Claro, ¿en qué se escudan? En que no quieren dejar ninguna pista sin investigar, pero eso es disimular el fracaso. ¿Sí? Hasta ahora, la investigación sobre la desaparición de Guadalupe no tiene ninguna pista seria, no tiene ningún dato, se está haciendo con videntes y a veces vuelve sobre sus pasos y termina volviendo al círculo familiar. Lo que se sabe, lo que trasciende, porque también hay fuerzas federales allá, que por descarte descartaron que fuera un caso de trata de personas por un motivo sencillo. No la pueden haber sacado de la Argentina y se generó tal revuelo que difícilmente alguien pueda hacer algo con esa chica sin caer preso porque es un rostro demasiado conocido. ¿Por qué no la pueden sacar de la Argentina? Porque están las fronteras cerradas y en cualquier caso la frontera con Chile, que es la más cercana a San Luis, es una frontera absolutamente impermeable para atravesarla en invierno. No es que uno puede ir alegremente como si fuera por La Quiaca o por Misiones y cruzar en un botecito y ya está del otro lado en otro país. Es muy difícil hacerlo por Chile. No hubo en ninguna de las rutas, hubo noticias de algo parecido a lo que pudiera ser con una nena. La propia investigación lo fue descartando. No aparece nada, ningún accidente ni nada alrededor que hayan podido detectar después de tanto rastreo en el cual la nena se pudiera haber caído y pudiera haber muerto. Entonces ahora, por descarte, están volviendo al círculo ampliado de la familia. Pero en verdad lo que llama la atención es la improvisación. Si en un caso de semejante nivel se improvisa de esta manera, se hacen allanamientos en lagunas, en lugares, se rastrea, ni siquiera utilizan dron. Yo no vi, por ejemplo, ningún dron para ver los territorios, para tener una mirada más amplia sobre lo que está pasando. No, van caminando de a uno y tocando los patos, pero todos esos rastrillajes lo hacen por datos de chusmeríos, de dimes y diretes, de cosas que dicen los vecinos, porque las videntes les dicen que puede estar en ese lugar. Nada serio. Entonces, semejante movimiento es puro y exclusivamente para ocultar los fracasos en la investigación. Ese es el punto en el cual uno tiene que detenerse y pensar que un caso así nos permite ver otras cosas. Esta noche en GPS vamos a tratar de entender no ya dónde está Guadalupe, sino por qué las cosas se hicieron tan mal y por qué pasan los días y no nos estamos enfrentando a una gran banda de narcos. A ver, la familia hizo lo correcto. La nena desapareció y avisaron enseguida. En menos de 10 minutos nos contó la mamá de la nena que estaba con Guadalupe que ya estaban buscando a la Guadalupe. No puede haber ido muy lejos. O no debería haber ido muy lejos. Sin embargo, hasta ahora todo se hizo mal y nadie se anima a replantear la investigación. Bienvenidos, esto es GPS. Nos vamos directamente a San Luis a hablar con Angie Calderón Puglisi, es periodista. Angie, Graña te habla, ¿dónde estás? Hola, Rolando, buenas noches. Estamos en la casa del papá de Guadalupe. Eric Lucero. De Eric Lucero. Sí. Hoy la allanaron. Hace minutos, media hora aproximadamente, finalizó el allanamiento que le realizaron. Y en minutos vamos a conversar con él. Estamos dentro de su casa en estos momentos. Como adelanto, te digo que se ha sumado a la causa la jueza Virginia Palacio Gonela. Es la jueza de instrucción penal número 3. Porque el juez no iba para ningún lado, para decirlo mal y pronto. Quizás desbordado de trabajo, quizás no, vaya a saber por qué, pero la jueza Virginia Palacio Gonela se ha sumado a esta causa. O sea que ahora son 2 los jueces que investigan la desaparición de Guadalupe. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, es que una semana después y sin resultado, y a mí me llamó mucho la atención esto de los videntes. No sé si será común, pero digo, que hoy el jefe, el vocero de la policía de San Luis, mejor dicho, reconoció que estaban haciendo rastrillajes en función de dicho de los videntes, ya me dio la impresión de que el juez estaba absolutamente perdido. Ahora entiendo por qué le agregan una magistrada. El tema de los videntes
Sí, ha generado muchas controversias. Aquí en San Luis hay un antecedente que es bastante fuerte y que fue el caso Gramaglia, que ocurrió hace varios años atrás y donde participó una vidente que es la misma que se comunicó con efectivos de las fuerzas policiales para prestar colaboración. Hay una vidente que resolvió un caso supuestamente hace unos años y ahora la están utilizando en este caso. No sé si lo resolvió, colaboró. No te podría decir si lo resolvió. Colaboró en el hallazgo del cuerpo de el joven Gramaglia, el kinesiólogo asesinado en San Luis hace varios años atrás. Esa misma persona es la que se contactó con miembros de la investigación y señaló los lugares que ayer fueron rastrillados y donde se realizaron algunas excavaciones. ¿Qué pasó con el padre hoy? ¿Por qué lo allanaron? Porque yo creo que es la tercera vez que lo allanan. La segunda. En realidad lo que charlábamos con Eric recién es que él está tranquilo con este nuevo allanamiento. Entiende que forma parte de los requerimientos quizás de la participación ahora de la jueza Virginia Palacio Bonella. Y es más, él solicita que se siga investigando y se siga realizando todos los allanamientos que sean necesarios. Uno entiende que él esté a su disposición, pero hay que entender también que el víctima de lo que está pasando. Entonces, es lógico que hay una parte de la investigación, siempre se vuelve sobre el entorno familiar cuando hay una niña desaparecida. Esto es habitual. Ahora, ya el tercer allanamiento y pasa una semana y todo esto se prolonga. ¿Qué sé yo? No solo fue en la casa de Eric, también se realizó una inspección ocular en la casa de la mamá de Guada, en la casa de Janina. Se realizaron excavaciones, también, no excavaciones, rastrillaje a 10 cuadras del lugar donde desapareció Guadalupe. Esto en virtud de un vecino que había visto ingresar a la madrugada una camioneta a ese descampado. En ese descampado hay una calle de tierra hecha por los vecinos como para cortar distancia que une esa zona final del barrio, 544 viviendas, con la ruta nacional número 7. Vieron ingresar una camioneta y en base a eso, bueno... Claro, pero eso, la denuncia no hay ninguna... no se avanzó nada en cruces telefónicos, en detección de celulares en función de las antenas, en cosas, digamos, un poquito más serias que rumores de vecinos. A ver, ahí se han incautado celulares. Varios de ellos, porque las llamadas se realizaban desde Río Negro. Se activó allá el alerta, fueron identificadas las personas, los propietarios de esos equipos de telefonía celular. Los teléfonos ya se encuentran en San Luis y están siendo analizados. Pero esa llamada de Río Negro, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es lo que...? Porque de esas líneas realizaban llamadas. ¿Llamadas? A la madre de Guadalupe. A la madre, pero pidiendo, no sé, diciéndole algo de la hija, pidiendo rescate, ¿qué? Hay varios tipos de llamadas. Algunos que permanecían en silencio y se escuchaba la voz de un niño de fondo o una niña. Otros pidiéndole a la mamá de Guadalupe determinadas cosas a cambio de información. Ese tipo de llamadas. Sí, bueno, esas son las llamadas habituales en estos casos, ¿no? Las desapariciones, siempre hay llamadas, mezcla de locos con vivos, con tipos que quieren sacar plata, con estafadores diversos. Esperemos un cachito, Angie, que en otro lugar de San Luis está Pablo Layuz. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Estamos ubicados, a mi espalda está la casa de Eric, el papá de Guadalupe, a 4 cuadras, ¿no?, de lo que es el punto cero, así se lo denomina la justicia, el último lugar donde se la vio a Guadalupe. Y aquí durante la tarde, o sea que Eric vive, el papá vive a 4 cuadras de la casa, pero en otro barrio, tengo entendido. No sé si ahí es otro barrio o es el mismo, la verdad no sé si cambia de denominación, pero creo que es el mismo, ¿no? La mamá es la que vive en otro sector, ¿no?, en otro barrio.
a otra punta, digamos, de aquí del lugar. Sí, la que vive ahí, la tía, que hacía mucho tiempo que no se veían, había como una reunión familiar, fue un cumpleaños y ese fue el motivo por el cual estaba en ese momento. Pero habitualmente Guadalupe juega aquí, en este sector. Hemos estado dialogando mucho con los vecinos y hemos estado viendo también el movimiento habitual de esta casa. A ver, lo que te voy a contar también es parte de la investigación. Dicen, si puntualmente fueron por Guadalupe, ¿por qué fueron a un lugar donde habitualmente ella no iba? ¿Y por qué no fue acá? Que si querían darle otro mensaje, digamos, ¿no?, a la familia, podría haber sido tranquilamente en este lugar. Porque no era difícil encontrar a Guadalupe jugando con sus amiguitos también aquí en las calles de este barrio. Son parte, digamos, de lo que se está investigando. ¿Por qué la tiene que ver con la investigación tiene que ver... ¿Por qué la investigación está volviendo sobre el círculo ampliado de la familia? ¿Es por aquello de que Guadalupe no se hubiera ido con un desconocido? Y porque la otra vez el tema de la droga sigue dando vuelta, ¿no? Sigue de los famosos, digamos, lo que se fue diciendo al principio, de vueltos o cosas que no se pagaron, o compras que se hacen, digamos, en otros sectores. Creo que la justicia no quiere descartar nada. Hoy lo que se hizo fue un allanamiento. Es el tercero que se le hace al papá. En realidad los dos primeros fueron más unas inspecciones oculares y en este caso fue un allanamiento, se vino con una orden específicamente, se llevaron 2 celulares, ¿no?, también que estaban en el poder de esta vivienda. Acá Eric, cuando terminó todo, salió, habló y dijo, yo estoy a disposición de la justicia, quiero que investiguen todo, no me quiero guardar nada ni que haya ningún tipo de duda, teniendo en cuenta de todo esto que se viene diciendo. Pero sí. Como bien decís, la investigación volvió sobre esto. Sobre espera un cachito, Pablo, que le voy a preguntar un poquito. Espera un cachito, enseguida vuelvo con vos. Quiero preguntarle un poco a Angie, ¿por qué está volviendo o de qué se habla en este regreso de la pesquisa sobre el círculo familiar ampliado y la posible relación con un sector de Lampa? A ver, recordemos que en un primer momento, cuando prestan declaración testimonial, papá y mamá de Guada, lo hacen de un sector acusando, de una familia acusando a la otra y viceversa. Acusaciones cruzadas. Sí, bueno, pero eso, pelea familiar, se tiene que comprobar con algún dato cierto, ¿no? Puede ser. Indudablemente allí es donde nace donde surge toda esta punta con la vinculación de ese tipo de delitos. ¿El por qué? La segunda pregunta tuya, Rolando, era... Claro, ¿por qué vuelve a esta gente? Si hay un pacto de silencio o es solo la maledicencia de la familia peleada. No, porque creo que en realidad, desde un primer momento, no sabemos cómo se realizaron las investigaciones, qué tan correctas fueron, qué tan ordenadas. Y muy correctas no fueron si le pusieron una segunda jueza al magistrado, ¿no? Claro, y eso también tiene mucho que ver, la participación de ahora en adelante de la jueza Virginia Palacio Gonera. Me imagino que la familia ya está perdiendo los estribos y la paciencia, ¿no? Porque después de tanta semana que no avanza para ningún lado. En realidad tienen mucha desazón, por lo menos Eric, con quien estuvimos conversando recién, profunda tristeza y una gran desazón. A ver, no hay mucho más para decir. Él nos decía recién 11 días sin saber nada de mi hija. Es mucho tiempo. Sí, y que cada una de las pistas se fue diluyendo, ¿no? Entonces parece que la investigación no estuvo a la altura de las circunstancias. Esperen un cachito, los dos, Angie y Pablo, porque aquí está con nosotros Rodrigo Suárez, es abogado. En tu experiencia como instructor judicial, ¿cuál es el procedimiento correcto para buscar una menor desaparecida? Mirá, arrancamos que por buscar como línea de hipótesis una vidente, no, eso no sería lo lógico. Pero es habitual que las policías te traigan a las videntes. No, me parece que no. A la justicia, van y te dicen, tengo una vidente que dice... No pasaría, al menos no estoy yo al menos. No es una línea habitual. Lo que se estila es primero fijar una hipótesis y después de esa hipótesis de trabajar de manera con celeridad. Es decir, la celeridad y... ¿Lo de las cámaras de seguridad tiene alguna explicación que hayan tardado? No, ni las cámaras, ni las intervenciones telefónicas, todas esas cosas tienen que hacerse de manera inmediata.
casi. ¿Se puede hacer una localización de los celulares que había por antena en ese lugar? Por supuesto que sí. Sí, ¿cómo que no? Eso sí se puede. Es extraño que no se haya hecho, verdaderamente. Porque deberías decir quiénes estaban en esa zona. Digo, además es un lugar con poca gente. No es que estás hablando del microcentro que puede haber miles de celulares en una manzana. Exactamente. Sí. Es extraño que no se haya hecho eso y que se haya dejado de investigar tanto, a ver, unas y otras hipótesis. Esto de la diversificación de hipótesis, por ahí no da muestras de que no tienen mucha idea de qué es lo que está pasando. Habitualmente los perros encuentran muchas cosas. Sí. Hay perros que encuentran gente viva, perros que encuentran cadáveres. ¿Por qué están fracasando acá la búsqueda con perros también? Eso es difícil de explicarlo. La verdad que no hay ahí rastros necesarios, porque el perro, una vez que huele el rastro, lo encuentra. Así que o no está en la zona o verdaderamente se la han llevado de ahí. Angie, ¿el papá consiguió, así de buena intención, hubo una gente que tiene perros que lo fueron a ayudar y encontraron un posible rastro? Sí. A ver, el papá consiguió la participación de Los Halcones, que es una ONG que estuvieron trabajando con los canes. Lo que ocurrió es que esta mañana, cuando estaban trabajando... Mira, aquí llega Eric. A ver. Eric, a ver si lo podemos... Eric, por favor. Esta mañana los canes de este grupo detectaron una mancha hemática y resultó ser perteneciente a un animal. Entonces estuvimos hasta pasado el mediodía. Pero te das cuenta que también habla del desorden de la investigación. El padre, al no encontrar resultados, desespera, consigue a alguien que le ofrece ayuda, es una ayuda paralela y todo esto termina generando confusión, ¿no? Indudablemente. Con nosotros ya se encuentra Eric, ya tiene el auricular puesto, te está escuchando, Eric. Rolando Graña te habla, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que pasan las horas y la angustia crece. ¿Qué pensás de cómo va la investigación? Porque lo que nosotros vemos desde acá es que parecen un poco perdidos, ¿no? Sí, hermano. Sí, sinceramente seguimos en un punto cero. Estamos al día 11 y no se ha avanzado, no hay rastro. Sí, pero una cosa es no avanzar cuando hay una pista y otra cosa es estar así, a ciegas, ¿no? Porque pareciera que... Estamos estancados. Esa es la realidad. Seguimos en el mismo punto y solamente desde el día 1 lo único que tenemos es simplemente una declaración de una nena de 3 años. Es lo único que tenemos. ¿Supiste o te dijeron para qué fueron a allanar tu casa hoy? Fue por protocolo y por un procedimiento a raíz de que tomó la causa también junto con el doctor Parrilli, la doctora Virginia Palacio. ¿Y qué hacen en el allanamiento así? ¿Qué buscan? No, simplemente vinieron para hacer un allanamiento en el cual... ¿Pero que revisan la casa? ¿Te dan vuelta a la casa? Sí, ¿Qué hacen? Sí, toda la casa. Buscaron, no sé qué estaban buscando. A ver, en la nota decía que buscaban la ropa con lo que más o menos vestía Guadalupe. Y después, bueno, entraron los perros canes que son de... creo que es claro, pero, a ver, si te mandaron los perros es porque pensaban que vos... No, H cuando es hueso fósil o algo así. De arrestos. Claro, a ver, es porque pensaban de alguna manera que Guadalupe podía estar muerta en tu casa. Bueno, nosotros dejamos las puertas abiertas para que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer y para que hagan el rastreo que tengan que hacer las veces necesarias que a ellos les parezca. Claro, pero ahí hay una diferencia, Eric, a ver si podemos pensarlo juntos. Una cosa es que
vuelvan sobre un familiar porque tienen una pista y una sospecha. Y otra cosa es que vuelvan sobre un familiar porque están en bolas y no saben qué carajo hacer. Digo, porque al fin y al cabo, ustedes son las víctimas. Sí, pero bueno, a ver, no... Acá hay un protocolo y hay un procedimiento y yo lo respeto, sinceramente. No me interesa a ver por cuál haya sido el motivo, si fue por otro el motivo del allanamiento. A mí lo que me interesa es que aparezca mi hija, ¿sí? Sí, claro. Yo les brindo, sinceramente, las puertas de mi casa están abiertas para las veces que sean necesarios que quieran venir a investigar. Sinceramente lo vuelvo a decir, no tengo nada que esconder, ni yo, ni mi familia, ni nadie. Entonces, si ellos quieren venir a buscar, que vengan, busquen, revisen las veces que sea necesario, pero simplemente pido que se concentren un poco más en la búsqueda de Guadalupe. Eric. Hoy son 11 días que Guadalupe está sin su familia y sinceramente es doloroso. Es doloroso porque no tenemos nada de ella. Eric, te queremos mandar un abrazo, te agradecemos el testimonio y bueno, fuerza, hermano. Ojalá esto se encarrile. Gracias y saludos y nada, decirle a la gente que nos siga acompañando en la búsqueda de Guada, que no desistamos y que nada, que ojalá que Guadalupe aparezca pronto. Angie, gracias por el testimonio. No, por nada, Rolando. A ver, Pablo, sé que te vas a quedar ahí. Perdón, que pensé que lo teníamos a Pablo Layos en otro de los móviles. Pero es esto. Ahí mismo reconocen. Sí, Néstor. Hay una situación que hay que subrayar. Es absolutamente irregular que haya 2 jueces investigando. Yo sí le iba a preguntar al doctor, justamente. Disculpen mi ignorancia. No, es que es muy raro. Lo único que se me ocurre es que el primer juez era un juez de menores y la jueza esta es jueza de mayores. Si no, no hay posibilidad porque si no estamos violando el principio de juez natural. Tal cual. No es normal que haya 2 jueces. En todo caso tendría que pasar al juzgado del otro, nunca quedar en 2 juzgados. Eso es un Está bien, pero disparate. a ver, no sé técnicamente cómo le sacan la causa a un juez. ¿Puede la Cámara definir? La Cámara, claro. Sacarse Usted se acabó. Que sacarle la Cámara, desplazarlo por una cuestión de competencia, por alguna irregularidad y designar a otro juez para no afectar el principio del juez natural. Desde el vamos, si la causa estaba en un juzgado de menores, hay un error de base, porque el juez de menores juzga los delitos que cometen los menores, claro, no de los cuales es víctima un menor de edad. Entonces, hay una irregularidad de base en todo el funcionamiento del aparato judicial que es espantosa, desde todo punto de vista. Yo lo escuché, lo del segundo juez, y me quedé pensando, pero dije, bueno, ¿habrá algún permitido para porque que un juez haber entre? Un fiscal colaborando con otro. Claro, eso sí. Esas cosas una procuraduría. Sí, esas cosas sí se dan. Ahora, juez es uno solo. En todo caso, o sea, lo lógico sería, no sé, que se haya excusado y entonces a partir de ahí intervenga el otro. 2 a la vez, rarísimo. No puede haber 2 jueces a la vez. Lo que yo digo es que puede haber que uno sea de menores, el otro de mayores. Esto digo porque hay que meterse en lo que es el procedimiento interno de la provincia de San Luis, ¿no? Si uno lo lleva a la provincia de Buenos Aires es o juez de o el juez de responsabilidad juvenil, claro, o en el juez de garantías sea de mayores. Sería así. Pero de ninguna manera los 2 juntos, eso es clarísimo. Y la forma que salga de la causa tiene 2. Como bien dijo acá recién, es o por excusación, que él se excuse directamente, que lo recusen, y que la Cámara, aparte el juez, no puede directamente, tiene que ser a pedido de parte. Más allá del truco en el código de procedimiento que hayan utilizado, lo que está claro es que están corriendo al juez porque no va para ningún lado y están además, poniendo otra jueza. Además, lo que parece surgir aquí es que hay un desconcierto absoluto. Vos hablabas del tema de los videntes. Yo recuerdo, todos van a recordar el caso de la familia Pomar, la familia que estuvo... Sí, ¿te acordás de los videntes y los abducidos? Voy a contar una experiencia referencial, lo viví yo, no me lo contó nadie. Yo estuve en una reunión donde había un funcionario del Poder Judicial y 2 funcionarios policiales y se habló de una abducción de la familia Pomar. Sí, me acuerdo. Pero hablaban los funcionarios de una abducción en platillos voladores. Exactamente. Sí, cuando bueno, pasa por si eso... no se acuerdan, la familia Pomar había muerto por un aquaplaning, habían salido de la ruta, habían volcado y estaban todos muertos bajo los yuyos que supuestamente la propia policía había revisado y no habían pasado. Porque habían rastrizado la zona en teoría. Con este mismo procedimiento, Con este mismo procedimiento. Gente que iba uno al lado del otro, peinando la zona. Claro.
El sistema cruzado, no nos encontraron, allanaron como 4 o 5 veces. Ah, ¿era con este mismo procedimiento de caminar y patear los yuyos? El mismo procedimiento. ¿Y en este caso no existe la posibilidad de que la justicia federal tome la causa por algún tipo de procedimiento, dado que no está... No, solo si fuera un secuestro. Exactamente. Sí, solo si fuera un secuestro de persona. Pero no se puede caratular como eso esta causa por ahora para acelerar un poco lo que es la investigación, ya que la policía de la provincia de San Luis está haciendo agua en la investigación. Es que el problema es quien conduce, esto te iba a preguntar, el problema es quien conduce la investigación, supongo. En principio sí, es eso el problema. Es decir, yo te escuchaba en la editorial decir, tengo la Policía Federal, tengo esto, tengo esto. Vos a mí me puedes llenar de cosas, de elementos o de herramientas que si no las sé usar es lo mismo que nada. Entonces, lo que es necesario es que alguien que sepa usar esas herramientas para llegar al objetivo. Bueno, el juez no fue, le pusieron otra jueza. Él se perdió un tiempo precioso. Pero en una búsqueda de una menor, una semana es mucho tiempo. Totalmente, sí. A ver, y esto no es que... lo puedo decir yo, lo puedo decir vos. Esto es en pactos internacionales. El protocolo de Palermo dice que la celeridad tiene que ser algo indispensable acá. Acá son cuestiones de horas, sobre todo en lo que cuesta llevar a la frontera un menor. Es muy poco tiempo. Es decir, si hablamos de que es una cuestión de trata, entonces en horas hay que manejar las cosas. Es lo que te decía al principio. No podés tomarte días. Pero la familia fue rápida, lo denunció enseguida. Entonces, y al otro día ya había rastrillaje, pero había estos rastrillajes de la gente paseando. Sí. Si Guadalupe está retenida por alguien, cada hora que pasa es un pronóstico más en contra. No, claro. Porque en todo secuestro o en toda retención de una persona, la persona es un elemento incriminante, del cual el delincuente que la tiene en su poder necesita en algún momento deshacerse. Y cada hora de ineficiencia judicial y policial pone más en peligro a Guadalupe. Rodrigo, gracias por venir. No, de nada. Nos vamos a una información urgente. La información es urgente, muchachos, porque allanaron el laboratorio AstraZeneca. El laboratorio AstraZeneca es el famoso laboratorio de la vacuna de Oxford AstraZeneca, la que muchos de ustedes tienen en sus brazos ya aplicada. Esas vacunas, acuérdense de cómo arrancó esta historia. Se anunciaron con bombos y platillos que se iban a fabricar en la Argentina. Se fabricaron en Garín, en el laboratorio MagScience, para que se terminaran de embotellar en México, porque el que financiaba esa operación era el magnate mexicano Carlos Slim, el dueño de Claro. Bueno, por esas cosas que tiene las cosas que suceden en la Argentina, no se envasaron en México y se fueron a Estados Unidos. Estados Unidos las retuvo durante todo este tiempo, porque mientras iba haciendo su propia campaña de vacunación, no había aprobado la vacuna de Oxford, pero tampoco dejaba que las vacunas vinieran a la Argentina. Lo curioso es que la Argentina, pese a esto, siguió dejando que las vacunas salieran. Entonces hubo gente de la oposición, un ala de Juntos por el Cambio, que se presentó a la justicia y dijo, ¿cómo es posible que la Argentina ya pagó el 60% de este contrato y las vacunas no habían llegado? Nosotros este folletín, esta novela, la vinimos contando durante todo el verano, acá en GPS, y ahora finalmente, después de muchas idas y venidas, la Cámara Federal autorizó a que se allanaran los laboratorios de AstraZeneca. ¿Saben qué encontraron? Nada. ¿Por qué? Porque fueron a buscar computadoras y no había computadoras. Los señores de AstraZeneca son un poco más modernos y dijeron, no, mire, nosotros no trabajamos más con CPU. Claro. ¿Sabe qué? La nube. Está todo en la nube. No, pero no se puede llevar el CPU porque no hay CPU. Nosotros trabajamos con la nube. Entonces ahora el juez y el fiscal van a tener que hacer un exhorto internacional a ver si desde la nube un día bajan las cosas que estaban buscando. ¿Qué es lo que están buscando? Correos electrónicos de intercambio de condiciones entre el gobierno argentino. También allanaron el Ministerio de Salud ayer y el laboratorio AstraZeneca, a ver si logran descifrar qué fue lo que pasó y por qué las vacunas no llegaron a la Argentina. Hay que decir que algunas vacunas ya están llegando. Las famosas vacunas que estaban retenidas en Estados Unidos empezaron a llegar a la Argentina. Empezaron a llegar, Rolando, pero obviamente que los plazos no se cumplieron como se había puesto desde el gobierno. No te olvides que en marzo supuestamente íbamos a tener 22.4 millones de dosis ubicadas en Argentina de la vacuna que se había producido el principio activo aquí en Argentina y se iba a ir a embotellar o a envasar en el laboratorio Liomont, propiedad del magnate Carlos Slim, como bien dijiste vos. Obviamente que terminan en la planta de Albuquerque, en Estados Unidos, de AstraZeneca.
¿Sabés qué cantidad de dosis de principio activo viajaron a los Estados Unidos? 40 millones. 100 millones, 100 millones de dosis. ¿Qué se O sea, produjeron? Argentina produjo 100 millones de vacunas. Argentina produjo 100 millones de ¿Y cuántas vacunas. llegaron para acá? De vuelta. Hasta 7 ahora. millones. Hasta ahora. Hasta ahora. Con las que va a llegar ahora el 1.2 millones que van a llegar en estos días. Pero, a ver, 100 millones de dosis. Con esas dosis se podría haber vacunado a la población. Se podría haber en acelerado riesgo. la campaña de vacunación. Totalmente, se podría haber vacunado a la población en riesgo, que son los 28 millones de argentinos, que es la población a la que va a llegar la campaña de vacunación en esta primera etapa, con las 2 dosis, y te sobraban dosis para hacer ensayos, sobre todo en menores. Nos vamos a otra información urgente. Y atención muchachos, porque si alguno se pensaba ir afuera, bueno, va a estar, se va angostando el caño de llegada y de salida. La cantidad de gente que estaba permitido, que estaba saliendo de la Argentina, que estaba volviendo a la Argentina, mejor dicho, eran 2.000 personas por día. Ahora se va a restringir a 600 personas por día. ¿Por qué? Para que demorar o que no se produzca el ingreso de la cepa Delta, la cepa de la India. ¿Esto sirve o no, doctor Salemi? Esto sirve, la verdad que va a servir porque lo que se está planteando desde el gobierno es hacer un aislamiento obligatorio en hoteles. Por eso van a restringir la capacidad de personas que ingresen al país. Lo van a hacer entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Las personas van a tener que hacer un aislamiento de 10 días desde el hisopado previo que se hayan hecho en el país de origen cuando 10 días o comenzaban 7, el viaje. 7 días. No, pero 10 días desde el hisopado. Vos acuérdate que cuando vos ingresas a la Argentina tenés 72 horas para hacerte el hisopado en el país donde vos estás claro, viajando 3 días hacia acá. antes. Okay. Entonces son 10 días a partir de ese periodo que vas a tener que cumplir un aislamiento. Obviamente sabés pagado por quién, por vos, el viajero. No entendí eso, ¿eh? Me Eso parece es lo que que no, estaban porque yo diciendo, por lo sí, que sí. estuve leyendo dicen que va a criterio de cada provincia donde se hace el aislamiento. Totalmente. O sea, si es en la casa, si es en un hotel, si es en un hotel de la provincia. Lo que dijo Cecilia Liconilli es que estaban evaluando, ¿sí? Hacer el aislamiento, obviamente a cargo del pasajero, en hoteles y va a depender obviamente de cada uno de los distritos. Estas medidas, como ya lo estamos viendo, empiezan a llegar tarde, porque más allá de que el Instituto País todavía no certificó ninguna de las variantes, más allá de los 3 viajeros de la variante Delta en el país, tenemos que interpretar que se puede llegar a ver cierta circulación de esta variante. Todavía no apareció. Todavía no está determinada, no está secuenciada, pero no se secuencian a las 24.000 personas contagiadas. A ver, le vamos a preguntar a Jorge Rachid, es médico sanitarista. Buenas noches, doctor Rachid. ¿Preocupación por la cepa Delta o todavía estamos...? No. ¿No? No. No entró. No es que no entró. Entró poco. No, es que yo creo que, mira, mi interpretación, vamos a tener 20.000 variantes, no va a alcanzar todo el alfabeto griego, porque hay circulación comunitaria en 3.000 millones de personas que no tienen vacunas en el mundo. Entonces, mientras circule el virus, va a seguir siendo el virus capaz de ir modificando su estructura de proteínas y de genes, produciendo nuevas variantes. Eso también lleva a la ineficacia de ciertas vacunas. Como por ejemplo la vacuna de Sinopharm, que se generó, lleva la ineficacia de ciertas vacunas, como la vacuna de Sinopharm, que se creó con el virus ancestral. No asustes a la gente. No estoy asustando. Todavía la Delta es combatida por todas las vacunas en mayor o menor medida, como siempre. Hay mayor o menor efectividad en cada una de las vacunas, las tenemos medidas, pero todavía ninguna molécula ha modificado estructuralmente como para hacer una mutación como la que se generó entre los 6 coronavirus que teníamos y este coronavirus. ¿Está claro? A ver, espera, empezamos vuelta. ¿Cómo es eso? Nosotros conocíamos 6 coronavirus antes de este. Sí. Entonces, todavía más allá de que es Manaus, que es Alfa, que es Delta, todavía no modificó a una nueva estructura que signifique un nuevo coronavirus. O sea que todavía la vacuna sigue siendo eficiente. Para todos. Pero lo que varía es el porcentaje de pero eficiencia. con una ventaja para aliviar los miedos que se les quiere llevar a la gente. Que teniendo... Pero en Inglaterra
están subiendo los casos. Está todo hay un montón así, de países con mucha población con vacunada. menor letalidad. Que está Menor atravesando. letalidad, hay que decirlo. ¿Qué? Menor letalidad, porque Claro. están todos vacunados. Entonces, Con lo dos que yo- dosis. lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Como tenemos la vacuna, y la vacuna se construye con pedacitos, para que se entienda, con proteínas que se extraen, se va modificando en función de las nuevas cepas. Entonces no hay que tener miedo. Pará. ¿De qué vacuna se modifica en función de las nuevas cepas? Perdón. A ver, Rashid, no, por favor, eso no te lo voy a permitir. La vacuna de Sinopharm está creada con el virus ancestral. No. La única vacuna con capacidad de modificación sintética es Moderna y es Pfizer. Las otras hay que hacer ensayos estoy nuevos. hablando de Son eso, ¿por qué vacunas no me nuevas. dejas terminar? Y por eso, pero estás diciendo que se modifican. Se modifica fundamentalmente y más rápidamente las que tienen un complejo ARN, como son Moderna y Pfizer, se modifica su producción en función de de cómo se produce la biotecnología, y por nanotecnología se extrae el ácido ribonucleico, y entonces se modifica en función de las nuevas variantes. Esto es lo que estoy diciendo, entonces no me digas que no me vas a permitir. Por eso, porque pero yo no te permito vacunas, a vos como por que me ejemplo digas la de que Sinopharm, no me vas a que permitir son si no me virus dejas terminar de inactivados. hablar. Por ejemplo. Esperen, vamos a organizar esto, vamos a organizar. A ver, hay preocupación porque las nuevas cepas podrían necesitar una tercera dosis. Sí. ¿Cuándo? ¿El año que viene? No sé, porque en realidad todavía estamos midiendo, como estamos en fase 3 provisoria en todas las vacunas, todavía estamos midiendo cuánto duran los niveles de anticuerpos. Incluso es más, se supone que la vacuna Sputnik puede llegar a durar más de un año en producción de anticuerpos. Esto es lo que se está evaluando. Hoy se está evaluando porque todavía no llegamos a ese periodo. Como todo está en evaluación, entonces lo que no podemos hacer hoy, que estamos en una etapa plena de haber logrado y estar por lograr en la Argentina la inmunidad comunitaria que va a Por lo menos frenar. una inmunidad de primera etapa. Pero la inmunidad que logró Gran Bretaña cuando tuvo el 64% de una dosis y 16 de dos dosis, o la que logró. Entonces nosotros vamos a ver si nos podemos poner didácticos. Estamos yendo al modelo británico, que Por supuesto. aplicó mucha Es que primera dosis y la hizo caer los decisión casos. epidemiológica en casi todos los países fue esa. Ampliar la frontera a los... Te voy a poner un ejemplo práctico. Digo porque ahora otro de los temas es la segunda dosis. Te voy a poner un ejemplo práctico. Una madre, vos le preguntás, ¿qué quiere, segunda dosis o la primera para su hijo de 20? Te va a decir para su hijo de 20. ¿Por qué? Porque van a estar protegidos de UTI y de cementerio. A ver si se entiende de una vez. La decisión epidemiológica es correcta y vamos a dar las dos dosis a todo el mundo. ¿Y por qué el Reino Unido No la cabe menor modifica? duda. La decisión epidemiológica de dar una sola dosis y acelera la colocación de la segunda. ¿Cómo? El Reino Unido, ¿por qué modifica la decisión epidemiológica Porque que había ya llegó tomado al y la toma como 70%. errónea en dar las dos dosis, por Porque ejemplo? ya llegó al 70%. No, pero Rashid, por eso están teniendo nuevos casos. Es Pero- uno de los países, junto con Rusia, que más está avanzando el coronavirus en estos últimos momentos. En casos cada millón de Rusia es habitantes. otro problema. Rusia tiene poca vacunación. Hay mucho rechazo a la vacuna en Rusia. ¿Vos Sí. lo sabés? Muchísimo verdad. rechazo a la Hablamos vacuna en nosotros. Rusia. Incluso en Moscú tiene un gravísimo problema porque la gente no quiere vacunarse. Pero cuando Gran Bretaña toma esa decisión es porque ya tiene el 64% vacunado, entonces va sobre la segunda dosis para reforzar justamente los contagios. No fue lo que porque dijo Gran la Bretaña, segunda- ellos la le están segunda- temiendo mucho a la variante Delta. Porque la segunda dosis... De hecho, Matt Hancock, es el secretario de Salud británico, justamente dijo que iba a acelerar la campaña de vacunación por temor a la variante Delta. Porque- Iban a producir en conjunto con otras compañías la posibilidad de dar una tercera dosis Así modificada. es, así Entonces es, no es que así solamente es. porque llegaron al 64%. No, pero porque ya tienen miedo llegando a la al variante Delta. 74% pueden tomar esa decisión. Lo que te digo es lo siguiente. La segunda dosis lo que hace es evitar más contagio. Así como la primera dosis te evita la UTI y el cementerio, la segunda dosis te amplía como para que tengas Está bien, menos y yo- contagio o sufras Y menos la yo te enfermedad. digo, ¿por qué países como Chile y Uruguay hasta hace un par de semanas no lograban bajar los casos, aunque tenían buena parte de la población vacunada?
Yo creo que, bueno, ahí sí hay un problema, puede haber un problema con la vacuna, ¿no? Pero son vacunas a virus inactivados, la misma vacuna que acaba de anunciar la ministra que compró a China. No, 22, no es la misma no? Sinovac que Sinopharm. A ver, son vacunas a virus inactivados, más allá de la eficacia, está demostrado, son las mismas vacunas, son vacunas a virus inactivados. Son vacunas con virus ancestrales que se produjeron con el virus de Wuhan. Yo te voy a decir lo de Moria Casal, si querés sufrir, sufrí, pero no es así. Yo no estoy sufriendo, estoy informando la verdad. Estamos yendo a no podemos ser exitistas en este momento. No es exitismo, el exitismo está en que estamos vacunando y estamos llegando con 24.000 casos diarios y 500 muertos por día. Del mundo, estamos en el número 24, cuando hay 130 países que no tienen vacuna. Sí, pero supuestamente en diciembre y en enero nosotros íbamos a tener 20 millones de personas vacunadas. No pudiste con Vicentín, vas a parar una exportación de un contrato las cosas, que no es estamos tuyo, hablando de salud, que no es tuyo. Mire, vamos a volver un poquito a la cuestión de la vacuna. ¿Por qué este debate, por qué hay esta psicosis de la segunda dosis ahora? No, yo creo que, por un lado, estimulada por los medios, no me cabe la menor duda. Hay una línea mediática, hegemónica, que combate todas las políticas sanitarias, y cuando no es la presencialidad, es la vacuna, cuando no es la china, es la rusa, cuando no es la rusa, es la otra. Siempre hay algo para ponerse a la política, y que no tiene nada que ver con las políticas sanitarias, también te lo digo. Y esto todos los días sucede. Entonces, cuando viene un clamor de segunda dosis, yo sospecho. Porque incluso algún imbécil dice, hay 5 millones esperando segunda dosis. No son 5 millones. No son 5 millones. Hoy son 700.000, menos de 700.000 personas las que están esperando segunda dosis con tiempo vencido. Esta es la verdad. Entonces hay que decir toda la verdad. Pero en todo el país, o sea, hay 700.000 personas que ya deberían estar recibiendo la segunda dosis. Están en el tiempo, pero también es verdad que se ha dicho que la inmunidad vence. Es mentira que la inmunidad, al contrario. ¿Y entonces por qué se pone el plazo de 3 meses? No, el plazo de 3 meses es un plazo previsible, lógico, para que el sistema avance mejor con la segunda dosis. Lo dijo, El Instituto Gamaleya informó justamente el plazo de 3 meses para la colocación de segunda dosis. Pero lo que no quiere, lo que no significa... Sí, está bien, pero lo también... cual no significa... Pero entonces, esperen, pasemos en claro para la gente que tenga primera dosis, en mi caso, que no es que cuando venza el plazo al otro día ya se queda sin anticuerpos y tiene que enloquecer. Rolando, porque... yo te voy a decir algo. Si yo a vos te tomo hoy anticuerpo de varicela, ¿tenés anticuerpo de varicela dando vuelta? No. Bien. Y si te agarra la varicela, ¿te defendés o no te defendés? Sí. ¿Por qué? Porque la tuve. ¿Por qué? Porque tenés inmunidad celular de memoria de los linfocitos T, que también te lo origina la vacuna. ¿Está medido eso? No, no está medido. Lo único que se mide son los anticuerpos. ¿Por qué no se dice toda la verdad? Bueno, porque eso también cayó en desuso cuando lo que pasó en Manaos, justamente que se había contagiado en la primera ola el 70% y se creía que se había llegado a una inmunidad comunitaria por el contagio y en la segunda ola se murió más del 20% de la población. ¿Se llegó al 70% de vacunación en Manaos? No, el 70% de contagios. Ah, de contagios. Pero vos sabés como yo, Rodrigo. Digamos entonces toda la verdad. Y te estoy diciendo la verdad. Pero, a ver, el contagio no te da esa es una verdad. Hay otra verdad. El contagio no te da una inmunidad duradera. Déjame decirte la otra verdad, completá la verdad. Porque la otra verdad es que el contagio no te da una inmunidad como la de la vacuna. Te da una inmunidad que a los 3 meses cae. Y vos lo sabés, que cae entre los 3 y los 6 meses cuando vos te contagiás. Que no es la misma inmunidad. ¿Por eso lo estás comparando con la varicela? Bueno, no, te estoy comparando que no es lo mismo el contagio que la vacuna. Eso estoy diciendo. ¿La gente puede estar tranquila o vos pensás, porque y mirá que esto queda grabado, que con el tiempo, aunque sea con una dosis, deberían bajar los contagios al haber más población inmunizada? En principio van a bajar las muertes, no los contagios. No están bajando. O sea, las muertes son de los picos de los casos anteriores. Claro, pero además tenemos 7.000 personas en terapia. No sé cuánto tenés el número de terapia hoy. Bajó un poquito la cantidad de gente de terapia, pero... ¿7.000? 7.000, bueno. ¿Sí? O sea que vamos a seguir teniendo muertos altos pese a que los contagios bajen. Así, y además, cuando esté vacunado con una dosis, podemos tener contagios altos con mucho menos muertos y mucho menos demanda de adultos. ¿Cuál es el problema del que el gobierno no termina de decir toda la verdad? Porque nosotros en diciembre, cuando tuvimos... ¿Por qué el gobierno no termina de decir toda la verdad? Pará, déjame terminar. Nosotros en diciembre, cuando tuvimos acceso al informe de Crocus, justamente para la evaluación de la vacuna Sputnik, que fuimos los primeros que dijimos y apoyamos
la vacuna, porque era una vacuna muy efectiva y estaba demostrando eficacia, también desde el Instituto Gamaleya nos dijeron que iba a ser muy poco probable la producción de del segundo componente. Eso lo sabemos desde diciembre. O sea que era difícil, no poco probable. Era poco probable la producción en grandes cantidades del segundo componente. Y lo dijimos en diciembre acá. Y esto el gobierno seguramente lo sabía. ¿Por qué hicieron exitismo con esta campaña si sabían que iban a tener esta limitante? Perdón, yo lo que te digo es lo siguiente. En ese mismo comunicado de Gamaleya, un poco de tiempo después, gracias a la presión de pedidos de Europa, Gamaleya pidió perdón por el retraso de 6 semanas que iba a tener en la producción porque tenía que rediseñar Pero su esto es producción. diciembre. Estamos en julio. Bueno, ¿y? No son 6 semanas. Estamos 6 Por eso te meses. digo, ¿por qué no se hacen cargo de las cosas que también informaron mal? No se Porque la informó producción mal. de la segunda se dosis... publicó lo de nosotros Gamaleya. ya sabíamos que no era probable. No es así, Rodrigo. No es así, Rodrigo. ¿Cuántas segundas dosis hay en Argentina? ¿Cuántas segundas dosis hay? En provincia de Buenos Aires tenemos más. No, en Argentina. ¿Cuántas segundas dosis hay de Sputnik? Un poquitito más de un millón. No tengo el dato en la cabeza, sé cuántas dosis hay en provincia. No, yo me manejo por los datos de provincia fundamentalmente. Bueno, provincia. ¿Se va a fabricar acá finalmente? Ahí lo tenés. Yo si querés saco lo mismo que sacás vos, que es la página de... Y hoy está informado día a día. Cualquier argentino puede informarse. ¿Se va a producir finalmente la segunda dosis de Sputnik acá? Sí, en el tercer lote. ¿Y por qué se podría producir acá si tienen problema de producción a escala en otros lugares? ¿Quién dijo que tiene producción en escala en otros lugares? Gamaleya. No, pero Gamaleya lo dijo en diciembre. Cuando y ahora también lo reafirmó. Perdón. Bueno, esto es lo que no estás diciendo vos. Cuando toda la Unión Europea se fue sobre Rusia, cuando después Lancet lanza su famosa cosa en la revista, porque allanan Biotech, Pfizer y AstraZeneca en Europa y se cierran la frontera, todo esto que no se dice... Gamaleya, que nosotros decíamos que era lo que había que hacer acá. Claro. Y vos decís que no se podía. No, claro, porque no tenemos poder político para hacerlo. Yo te lo dije también. Sí. También te lo dije. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Gamaleya saca que se atrasa 6 semanas porque no le alcanza con Corea del Sur, China y Rusia para poder, India, para poder fabricar. Esto trae un rediseño que nos lleva a que hoy tengamos Richmond en la Argentina. Incluso que probablemente... Alemania, que parece que la tiraron atrás en esta reunión de 3 días del gobierno del G7, quería fabricar Sputnik también. Sí, le dijeron no. Claro, me parece que, como están planificando una nueva guerra fría, ¿viste? Dijeron no corresponde. Por algo no la autorizaron en Europa. Sí, pero terminaron el gasoducto Nord Stream 2. Necesitan el gasoducto de Gazprom. Esto fue el gran lío que tuvieron. Pero volvamos a la vacuna. Eso hace... que se rehaga una ingeniería de producción, porque los rusos también tienen que estar pensando en el 2022. Bueno, yo lo que digo es, los argentinos, ¿algún día nos podemos sentir orgullosos de nosotros mismos? Digo yo, el año que viene, América Latina va a tener 150 vacunas, 150 millones de vacunas producidas por Max Planck. Teníamos 100 acá. Perdón. Por eso. Teníamos 100 millones que se fueron. No les dio la nafta para parece el cosquito que yo tengo en casa. Siempre anda aunque no pase nadie. Entonces, pasa 150 millones de vacunas para América Latina de AstraZeneca, Bioscience, Industria Argentina. Y 500 millones de vacunas Sputnik producidas por Richmond con la planta nueva, no con esta, por supuesto. Sí, hay que ver cómo quedan los números al final de la pandemia, porque vamos camino a los 100.000 muertos. ¿Cuánto? Vamos camino a los 100.000 muertos. Puede ser, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a ir al camino de los 100.000 muertos si hubo una invasión del espacio comunitario autorizado por 4 jueces supremos que no van a trabajar a su despacho y mandan millones de chicos, padres y abuelos a las calles? Sí, ya lo dijimos también. Ahí tenés. Dijimos, y esto Rodrigo también lo dijo, porque lo dijimos todos, esto es una catástrofe epidemiológica. Lo dijimos el 1 de marzo. También hay que decir que la sociedad... 1 de marzo había 56.000 muertos, Rodrigo. 1 de marzo, 13 días después de la presencialidad. 1 de marzo, 56.000 muertos. Hoy hay 90 y... ¿Cuánto, Rodrigo?
91.979. Ahora, ahí tenés la respuesta. Ayer, antes de ayer, el expresidente Mauricio Macri dijo que si Argentina hubiese vacunado como vacunó Chile, se habría ahorrado 30.000 muertos. ¿Es real? Perdón, Que ¿quién si lo dijo? Argentina hubiese vacunado como vacunó Chile, habría 30.000 muertos menos. Y debe ser porque él vacunó 45 millones de argentinos y no nos dimos cuenta. No, pero le pregunto en serio. No, yo te digo, yo no hablo de personas que son un insulto a la inteligencia como el expresidente. No sé, habría que ver, a ver, la tasa de mortalidad de Chile, a ver, después la podemos buscar, la tasa en nuestro mundo en datos, la tasa de mortalidad de Chile es más o menos la de la Argentina, me parece. Por eso digo, a eso apuntaba con el tema del dato No hablo de ese personaje, no hablo porque no le creo nada, de nada, nunca le creí nada y todo lo que le dijo a los argentinos fueron mentiras. Bueno, Entonces, vamos a la combinación de vacunas. ¿Cómo es el pro de la vacuna, Salemi? El pro de la vacuna, a ver, lo que tenemos que saber es que realmente los únicos ensayos que se están dando en el mundo es la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, los más adelantados son los británicos y, por ejemplo, un país europeo como España. ¿No es que Francia Merkel también. se dio 2 vacunas también? ¿Cómo? Angela Merkel se dio 2 vacunas. Moderna la segunda de Merkel. A ver, las posibilidades de combinación, ¿sí? Pido permiso porque esto es importante, porque acá no nos van a creer lo que vamos a decir, pero después nosotros vamos a mostrar qué es lo que está pasando en el mundo, en la realidad. Nosotros no tenemos ensayos que digan que la vacuna Sputnik se pueden combinar con Pfizer. No hay ensayos. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Las únicas vacunas probablemente combinables con una vacuna de adenovirus son vacunas de ARN mensajero. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando esto? ¿Sabés dónde están dando esto? ¿Esta combinación? No. Estados Unidos. O sea, vos llegás, en Estados Unidos no dan Sputnik. No dan Sputnik, pero vos llegás a Estados Unidos y decís, yo me di la Sputnik en Argentina. Ponele, tengo Sputnik. Vos voy y me sacuden, me vacunan. Ponés tu declaración jurada. Yo me di Sputnik en Argentina. Me dan Moderna o Pfizer. Exactamente, te van a dar Pfizer o Moderna, ninguna de estas. O sea, y si yo pido Johnson me dicen, no señor. No señor, porque es la misma, tiene la misma estructura. Claro. ¿Sí? Entonces lo ideal, este es un principio para ser didácticos. Lo conveniente sería entonces combinar vacunas de 2 principios diferentes. Sí. En realidad 2 vacunas, en general, lo que creen, por lo menos los investigadores con los que yo hablé, que no voy a dar los nombres porque son conversaciones informales, creen que se pueden combinar todas las vacunas. Porque, por ejemplo, AstraZeneca-Pfizer, AstraZeneca es adenovirus, que es la que se dio Merkel. Se dio adenovirus con ARN de Moderna. Sputnik son 2 vacunas. Son 2 vacunas diferentes. Entonces están pensando de que en realidad los sistemas inmunológicos, están pensando esto la gente que sabe, no yo. Estoy repitiendo. Y no habría, en estas combinaciones, no habría contraindicaciones peligrosas. Aparentemente dicen, los que están investigando esto, que cualquier vacuna que ya disparó el sistema inmunológico, otra vacuna lo refuerza. Sí, lo que pasa es que lo que encontraron fueron falencias como por ejemplo la de AstraZeneca, por eso tuvieron que prolongar la aplicación de la segunda dosis. Acá tenemos el ejemplo que decía Rodrigo. Acá está, y esto no es una fake, ¿eh? Esto es el CDC de Estados Unidos, ¿sí? Una persona que llegó de Argentina que dijo que se había vacunado, fíjate, Argentina, con la Sputnik, ¿qué le dieron? Pfizer. Listo. Está bien. Está bien. Y no le dieron Johnson porque estructuralmente son muy similares. Y si vos das 2 vacunas muy similares, la segunda vacuna no te hace lo que se llama el búster de anticuerpos. No ¿Argentina va camino a la combinación de vacunas? Yo creo que sí, porque acabamos de comprar 24 de Sinopharm y estamos por cerrar con Pfizer. Que nos interesa mucho cerrar con Pfizer y también con Soberana. Finalmente. Y si aceptan la ley argentina, vos viste cómo es la cosa. El tema de la soberanía no es un tema menor, me parece. Ahora, Rodrigo, yo te pregunto una cosa. ¿Terminó la fase 3 de chicos en Pfizer? La fase 3 de chicos no se hizo en Argentina. No, la de Pfizer. En Estados Unidos se está aplicando a menores de 12 a 18 años. Por a eso 16. me interesa. Se está aplicando. ¿Por qué? Por eso, porque está aplicándose a menores. Entonces, si logramos cerrar con, empezamos rápidamente a aplicarlo a menores. Que ahí se podría arrancar con las Pfizer Pfizer sobre los menores. Sí, pero el ensayo que se hizo, ¿Qué es lo que hizo Israel? Ejemplo, claro. Hay una vacuna que sí se ensayó en Argentina con buenos resultados, que es la vacuna de Johnson, que se está ensayando en menores. Todavía no tenemos los resultados, pero tampoco está aprobada. Pero hay una Johnson para menores. También está ensayando en menores Soberana 2.
ya empezó a aplicar en ensayo clínico, creo que sobre 6.000 chicos de 12 años. Ahora, todas estas vacunas que se están comprando y que llegarán algún día, ¿son ya pensando en la campaña de vacunación del año que viene? No, Sinopharm se comprometió. No, bueno, pero las que llegan, porque va a haber que, a como vamos, va a haber que vacunarse todos los años, o andas a ver. Algunas sí, otras no, porque ya te digo, como es fase 3, a lo mejor algunas nos desata la sorpresa de que podemos esperar 18 meses o 24 meses. No te olvides que además estamos vacunando contra la gripe, estamos vacunando contra la neumonía y estamos vacunando el plan vacunatorio obligatorio. Nuestros compañeros trabajadores están vacunando ya. Yo creo que llegan a su casa y vacunan al perro. ¿Viste? A ver, esperemos un cachito, tenemos una información urgente. A ver, buena parte de la dirigencia del oficialismo aislada. Rodrigo, ¿qué pasó? Sí, no solamente oficialismo, sino también oposición. Debido al contacto estrecho con el diputado Juan Manuel López, quien contrajo coronavirus, se encuentran aislados Sergio Massa, Máximo Kirchner, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, entre otros representantes. Hizo una carambola, él rompió la grieta. Acordate que el diputado López fue uno de los que alentó la denuncia contra envenenamiento contra el presidente. Diputados de la oposición. Y logró aislar a los de un lado y del otro. Mundo. Es un diputado antigrieta que los logró aislar a todos. Es la bomba de neutrones. ¿Te acordás de la bomba de neutrones? Claro. Mataba a los seres humanos y dejaba el edificio en pie. Exacto. Y este logró aislar a todos. Logró aislar a todos. Sí, hubo una reunión hace 2 días en Juntos por el Cambio donde tuvieron contacto muchos de estos de dirigentes opositores, y bueno, sé que tuvieron reuniones también con dirigentes oficialistas, diputados oficialistas, y terminaron aislados un montón. ¿Estás conforme con el nivel de restricciones? No, yo nunca estoy conforme, vos sabés. Fíjate vos que, como bien decía Rodrigo, porque yo en el fondo lo quiero, ¿viste? No ya sé que lo querés, sí, ya sé. Perdón, antes que eso, ¿es verdad que vas a ser diputado? ¿Vamos a tener que fumarte como diputado también? Eso me lo proponen los compañeros que me quieren, yo estoy en la pandemia. Ya el centro está empapelado con los cartelitos. Sí, yo no tengo nada que ver. ¿Sabés lo que va a pasar cuando sea diputado? No nos va a atender más el teléfono, no nos va a dar más bola, como todo lo que llega, ¿viste? Bueno, yo lo único que te digo, tengo 50 y pico de años en la política, nunca quise ser parlamentario, yo soy más del Ejecutivo, vos ves mi carácter, yo soy un tipo de acción, digamos. Pero bueno, hay compañeros que piensan... muy divertido en la cámara. Porque la pandemia me puso en un lugar que algunos compañeros creen que... Y yo la verdad que emocionadamente le digo que muchas gracias y que le agradezco, porque siempre es una caricia al alma. Pero vos me hiciste una pregunta antes que no te contesté. No, primero si vas a seguir atendiendo los teléfonos. Sí, porque... por supuesto. Yo pasé por Tengo un galpón lleno de esos, que agarraron la banca y nunca más dieron bola. Perdóname, estuve en lugares mejores que una banca y siempre atendí a todos mis amigos y no amigos, ciudadanos que necesitaban algo. Muy bien, vamos a la restricción. Te estaba preguntando por la restricción, pero... espera, Juan Pablo Godínez tiene el detalle. Bueno, ahí tenemos unas plaquitas. Lo que sucede es que cambian algunas cosas, ¿sí? En principio la circulación sigue restringida. ¿Esto es ciudad? Sí, en el mismo horario. Sí, donde cambian las cosas principalmente es en la ciudad de Buenos Aires. Vuelven los salones de eventos con una capacidad máxima del 30%, o sea, se pueden volver a organizar fiestas. Los salones de los bares y restaurantes van a tener una capacidad máxima del 30%. Esto yo te digo que ya es casi incontrolable. Hoy ya no se conseguía estacionamiento acá en Palermo. Pero además, vos tenías una situación en la que la provincia de Buenos Aires permitía un aforo del 30%, en gastronomía, y la ciudad solo al aire libre, entonces me parece que van en consonancia. A los teatros le aumentan el aforo al 50%, porque, los temas es que los teatros decían que al 30% no. Ahí yo le pregunté a Santilli lo que Santilli dice, en el teatro están 2 horas, pero están 2 horas con barbijo, mientras que en los lugares donde se come y se bebe terminan sacando el barbijo y termina siendo más peligroso, por eso hay diferencia de aforo. Doctor... Yo creo que, la otra vez te lo dije, yo fui cirujano muchos años y la verdad es que una alta anticipada siempre trae complicaciones no deseadas, casi inversito. ¿Vos pensás que esto es una alta anticipada? Yo creo que sí, creo que estamos apurando los tiempos cuando estamos yendo bien. Me parece que es un cambio de marcha que podríamos haber mantenido un poco más.
Y fíjate vos que lo que pedíamos hace 2 meses con los vuelos y las fronteras se está dando recién ahora, el tema este de los pasajeros. Bueno, también es verdad que el cuaderno epidemiológico dice una cosa y la realidad política... Y la realidad social, ¿viste? Claro, pero, si la gente no da bola y no entiende... Y bueno, pero yo creo que... Vos sabés que creo que hoy, la gente está con mucha más conciencia que hace 1 mes y pico atrás. Porque vio lo que pasó en Córdoba, lo de Córdoba no es un dato menor. Claro. El negacionismo con cadáveres en las puertas de las clínicas no es un dato menor, y hasta el mismo Schiaretti se asustó. Tuvo que reaccionar y dar marcha atrás. ¿Y reaccionó con qué? Con una medida muchísimo más fuerte que si hubiésemos mantenido medidas parciales. Vos sabés, por ejemplo, que hubo países como que no están muy estudiados, pero desde el principio de la pandemia, Venezuela hizo 7x7. ¿Sabés cómo es 7x7? No. 7 días sí, 7 días no. Sí, pero también restringió el ingreso de los visitantes y vos tenías que pagarte el hotel y tenías que pagarte el testeo los 14 días. Y por eso la isla ahora también. se está proponiendo en Argentina. La isla también, porque la isla de Cuba también, ¿viste? Más datos de lo que va a pasar. Actividad deportiva al aire libre sin límite de personas. Sí, eso va a permitir, bueno, las clases ya grupales sin ningún límite y lo más importante, que vuelve el fútbol 11 contra 11. Te vas a lastimar, no jugaste todo este año. No, sí, jugué. Doctor Salemi, prepare la venda. Verá, los gimnasios se vuelve a poder estar adentro de los gimnasios. El salón tiene una capacidad de hasta el 30%. La secundaria vuelve a la modalidad de clases presenciales. Antes estaba en un bimodal, una semana sí, una no. Ahora pasan a tener clases presenciales. Y esto es lo más interesante, vuelve el turismo de reuniones. O sea que se vuelven a hacer congresos y demás. Sí, va a haber, pero esto quiere decir que va a haber vacaciones de invierno, va a haber turismo en vacaciones de invierno. Sí, por supuesto. Y entonces, doctor... Estoy de acuerdo, creo que las vacaciones de invierno deberían pasar como menos hasta fines de agosto, que vamos a estar bien. Córranla 1 mes, viejo. Córranla 1 mes. Hay mucha gente que tiene abstinencia de nieve, Rachid. Dejalos ir a la nieve. Claro. Por lo que tiene, y si se quedan en la nieve, dentro de 150 años lo encontramos como están ahora. Es una maravilla, no envejeces nunca. ¿Qué más querés? Hay que quedarse en la nieve. Espere, no se vaya, Rachid, porque ahora vamos a empezar a hablar de la interna de Juntos por el Cambio. Vean esto. Jorge Macri te quiere llevar para un lado, Patricia Bullrich te quiere llevar para un lado, los más Negri para otro lado, el pelado Larreta para otro lado. ¿Quién va a definir, ellos o vos? Yo voy a definir como siempre definí, en base a mi convicción. Yo no puedo defender lo que no creo. No puedes defender lo que no crees. Lo que no creo. Y se me nota, y siempre fue así. ¿A qué juega María Eugenia Vidal? Bueno, este año he tenido muy poca participación, ¿no? Vidal, ¿en la capital o en la provincia? Yo ya le dije a ella lo que pensaba. Ella hace una enorme diferencia si va de candidata en la provincia. ¿Pero vos a quién acompañarías? ¿A Mauricio o a Larreta? Yo acompaño a Vidal entre los candidatos a presidente 2023. Ella está tratando como de tomar distancia de nuestro propio gobierno muchas veces, ¿no? Y creo que estas cosas no son así. Uno participó de un equipo y, bueno, a pelearla con el equipo. No da para pensar que uno es más importante que el conjunto. Hoy más que nunca, Juntos por el Cambio es más importante que cualquiera de sus individualidades. ¿Y siente que él la quiere? Y una parte de él sí. Una parte. La parte de él que es Juliana, sí. La parte de él que es Angelici, no. ¿Quién es mejor candidato en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, ahora las de 2021? ¿Diego Santilli, Jorge Macri o Facundo Manés? Antonio. ¿Volverías a apoyarlo a Macri como presidente? No. Decisiones de quién es candidato en cada distrito las define ese distrito. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que ya a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Entonces, él decide que María Eugenia le parece una buena candidata en ciudad y él decide que le parece que Santilli es un buen candidato en provincia. Yo lamento que lo que más surja a la luz, digamos, de muchos dirigentes de la política, incluso de mi espacio, sean las internas, las candidaturas y las cuestiones personales.
mucho destrato a los que acompañamos. Mucho destrato a mí personalmente, que trato de estar con todos. ¿Quiénes son los que destratan hoy en la oposición? La queja por parte del radicalismo y yo ya de mi partido. Mi partido está en una situación límite. Yo tratando de mediar, pero mi partido también está cansado del destrato. Me subestimen. Ni Juntos por el Cambio, ni nadie. Yo sé hacer política. Y la hago cuando quiero, como quiero, en el momento que quiero. Bueno, ¿de qué hay detrás de todas este cruce de declaraciones en Juntos por el Cambio? Evidentemente, cuando uno busca el nudo de la cuestión, me parece que es qué hacer con Macri. Porque algunos dicen, bueno, terminemos rápido con la herencia Macri, que pareciera ser que esta es la postura de Larreta, que quiere llevar candidatos propios contra los candidatos ultramacristas para desplazar a Macri a un lugar más testimonial, y otros que dicen, no, vayamos con Macri porque, como Patricia Bullrich, que está abrazada al tío Mauricio, pero mejor le voy a preguntar a alguien que ya vio de estas, algunas más que yo, y es Raúl Timmerman, analista político, amigo, y lo tengo vía Zoom. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Rolando? Vi que estás con Jorge Rachid. Sí, señor. ¿A qué lo tenemos? Lo escuché en una mañana en un reportaje por radio y dijo una frase que me quedó grabada y me está dando vuelta en la cabeza todo el tiempo. Y es una frase que, la verdad, Rachid a mí me compró con esa frase. A ver. ¿Con qué te envolvió? Yo no soy peronista para subsidiar la pobreza. Yo soy peronista para erradicar la pobreza. Y sí. Bueno, eso es un pensamiento, una idea, porque cuando vos mostraste todo lo que mostraste de la oposición, no se les cayó una idea, ¿te diste cuenta? No, bueno, era el segmento de interna, che. Ideas Bueno, tienen, algunas las pero llevaron a la internas, práctica, te digo. ¿Qué se discute en las internas? Se discuten, se argumenta, se discuten ideas, etcétera, etcétera. No te puedo contar exactamente qué está pasando ahí, pero antes una reivindicación personal. A ver. Yo el viernes pasado te dije que iba a venir la Sputnik 2. Sí, es verdad. Y alguien me dijo, no, pero si el gobierno dice que hay que reemplazar por otra cosa. Viene la Sputnik 2. Por eso te llamamos, Raúl, porque tenés buena data, viejo. Se va a fabricar la Sputnik 2. Además también anticipó Se que va a Rachid... fabricar la Sinopharm. Sí. Sí, Néstor. No, que también anticipó que Rachid iba a ser candidato. Iba a ser candidato. Claro, el viernes pasado. y ya hay afiches. Ahí todavía no. Eso todavía no concretó, así que... No, hay gente... Sí, yo me enteré que hay gente hay militancia que está pidiendo a Rachid en Capital. Claro. Te bueno, digo, Raúl, vos tenemos que hacerlo, comprometer, porque después, cuando gane, cuando entre en una banca, no nos va a atender ni el teléfono, son todos iguales. Esperemos que sí. Vos sabés que yo siempre digo, lo peor que te puede pasar que si a un amigo tuyo lo nombran funcionario es que perdiste un amigo, porque digamos, hasta que no baja de la función nuevamente no vuelve a ser amigo. Exactamente. Pero no, Rachid es otro tipo de persona. Bueno, vamos a Juntos por el Cambio. Yo creo que la cuestión es cómo hacer qué hacer con Macri. Te digo exacto qué pasa. A ver. Primero empezá a mirar el AMBA como una unidad política donde se van a intercambiar candidatos de aquí para siempre, porque este es un país unitario. El AMBA mira al resto del país. Sí. Punto. Bien. Hay que, si lo quieren cambiar, hagan algo para cambiarlo. Porque no puede ser. Cuando hablamos siempre de política, hablamos de quién va a ser candidato en capital o en provincia. ¿Sí? Nunca hablamos en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, etcétera. Bien, yo siempre aclaro cuando hablo con el interior, yo miro la política desde el AMBA. Tengan en cuenta eso. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué la inflan a María Eugenia Vidal? Porque quieren que sea candidata en provincia. El ala de Macri, Patricia Bullrich, la quieren de candidata. ¿Es la que mejor mide en provincia? Sí. Acaba de sacar Pablito Romá una encuesta terminada hace 48 horas
En los votantes de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal en provincia mide 40. Segundo, Manes con 25. Tercero, Santilli con 18. Y cuarto, Monzó con 10. Está bien, pero si la sacan a Vidal y Vidal se queda en Capital, ¿esos votos van para Santilli, que es el pollo de Larreta? Bueno, gran parte de esos votos es de esperar de que sí. Pero los radicales tienen una esperanza con Manes. Dice, Manes puede ganar votos. ¿Qué es el PRO? ¿Y vos lo ves es a lo Manes que era ganando? el radicalismo. El PRO en la ciudad gana con los votos de la Rúa. Sí. El PRO es el radicalismo, el nuevo radicalismo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, María Eugenia Vidal quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. O por lo menos candidata. Y para eso va a jugar en la ciudad ahora. Martín Lustó queda descolocado, porque los radicales tienen un nuevo ídolo, que es Facundo Manes, y Horacio Rodríguez Larreta no va a cumplir el compromiso que tenía con Martín Lustó de hacerlo jugar en la ciudad. Y le va a decir esta vez no. Así que se complica todo ahí. Santilli sabe que que Rodríguez Larreta no lo va a llevar de candidato a vice. Eso ya está conversado. Entonces, como no puede reelegir en la ciudad, Santilli va a la provincia. Porque aunque pierda, si hace una buena elección, queda como el hombre del Cambiemos la provincia y va a ser el candidato a gobernador en el 2023. Todo lo que pasa en la oposición es con vistas al 2023. ¿Y Macri cómo queda en esto? Bueno, Macri queda a los codazos buscando un lugar. Primero, Macri quiere volver a ser presidente, ténganlo en cuenta, quiere volver. Esa es una situación favorable para el Frente de Todos, porque hay un recuerdo muy preciso de la presidencia de Macri. Está bien, pero lo mismo decía Marcos Peña de Cristina y no le salió, ¿eh? Lo mismo decía Marcos Peña de Cristina y no le salió porque Cristina fue más inteligente que Marcos Peña y no fue de candidata a presidenta. Ahora, ¿vos lo ves a Macri de candidato a vice y manejando el Senado? No. Lleva la reposera. Candidato a presidente si puede ganar. Y si no puede ganar, va a ser la gran Cristina. Va a decir, el candidato de nuestro espacio es Horacio Rodríguez Larreta. Y eso es lo que va a suceder. Patricia Bullrich, que es inteligente y se da cuenta de todo esto, está ofendida con todos, con Macri, con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta, y va a haber un reacomodamiento ahí adentro. Ahora vos fijate, en la oposición lo único que se habla es de candidaturas. En el oficialismo no escuchás hablar de candidaturas. No. ¿No te llama la atención? Bueno. Gran sorpresa semana próxima. ¡Epa! Vamos ahora de un poco más. Se empiece a hablar de quién va a encabezar la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va? No, yo no sé. Dale, algo debes saber. Habían dicho que pensaron en Scioli, pensaron en... Massa. ¿Quién? En Massa. En Massa, dice acá Rachid. Pensaron... Sí, pensaron en Massa. Pensaron en Massa. El martes hubo una reunión del máximo nivel y dijeron vamos a jugar con todo, con un máximo dirigente del Frente de Todos, no kirchnerista. Alberto Fernández no puede ser porque es presidente. Claro. Scioli. Tiene que ser Massa. Massa. Si Massa acaba de claro, va 2 años recién. ¿No? Por eso, va 2 años. No... Reafirma. No tiene problema eso. ¿Cuál es el problema? Lo que va a pasar... Veremos la semana que viene. El viernes que viene te llamamos. El viernes de la semana que viene. Déjame preguntarle algo a Timerman. A ver, Rachid, sí. Perdón, Timerman, yo a mí un pajarito me dijo que la semana que viene puede haber novedades fuertes de una excisión del radicalismo. Que se rompa el radicalismo la semana que viene. Puede ser.
está mejor informado que yo. Yo cuento lo que sé y lo que me cuentan. Hasta ahora... Yo también me lo contaron, por eso. Caminamos por ese lado. También se habla de que un embajador ocuparía un ministerio, digamos, de que va a haber... El resultado de las elecciones va a mover el equilibrio de fuerzas en el frente de todos también, que en el gabinete, gobierno, digamos. Claro. Puede haber un resultado que obligue... Ay, se nos congeló, Raúl, a ver si lo podemos recuperar. Enseguida vamos a recuperarlo a Raúl Timerman. Pero mientras tanto vamos a hablar del insólito, para mí insólito, cable salvavidas que le tiraron desde la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a Macri por la causa Correo, Néstor. Es una situación inédita en el Poder Judicial, porque, a ver, como está organizado el Poder Judicial, tiene una primera instancia, una Cámara Revisora y una tercera instancia, por lo general es la Corte Suprema. En la causa del Correo hace 20 años que viene tramitando de la empresa Correo Argentino, administrada por la familia, la empresa familiar del expresidente Mauricio Macri. Tramitó siempre en el fuero comercial de la capital federal. La alzada del fuero es la Cámara en lo comercial y el tribunal que le sigue es la Corte Suprema de Justicia. Ahora se metió el Tribunal Superior de Justicia de la capital, que es como la Corte Suprema, pero solo de la Ciudad de Buenos Aires, y le dijo a la Corte, correte que ahora decido yo. Y le ordenó a la Cámara Comercial, sobre la cual no tiene competencia, no es el superior jerárquico, le dice, resolvé una cuestión que está vinculada con la recusación de la jueza que entiende en la quiebra. Esto es más o menos como que venga alguien, mira, ahí vamos a ver el fallo del Tribunal Superior de Justicia. ¿Pero esto para qué? ¿Para empiojar la cancha y generar un conflicto de poderes y dilatar más? A ver, pensémoslo juntos. Los jueces que resolvieron esto son 5 integrantes, resolvieron 3-2, hubo 3 votos de mayoría. Los votos de mayoría, 2 de esos votos son jueces designados durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Uno de esos fue viceministro de Germán Garabano. Son 2. Para completar la mayoría falta 1. ¿Quién es el tercero? Inés Weinberg de Roca. La que iba a ser procuradora. Exactamente. Esa línea política es la que resolvió decirle... Ahora, eso estamos hablando entonces que la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires es directamente una corte partidaria. Absolutamente. Mayoría automática. Absolutamente. Sí. Claro, como deciden pocas cosas, uno no le da bola, pero es un escándalo. Acá no se ha jugado todavía es qué va a decir la Corte Suprema, porque a la Corte Suprema, la nacional, la de Rosencrantz, Lorenzetti y Rosati, le dijeron, vos correte, ahora vamos a resolver nosotros como tribunal en donde antes resolvía la Corte Suprema. ¿Y no será que la Corte Suprema de Justicia le va a dar también un bypass, un salvavidas, un paracaídas de oro a Macri? Mira, por lo pronto, hasta ahora nadie le ha ido a golpear la puerta ni para un lado ni para el otro a la Corte Suprema, que en estos temas, cuanto más pueda mirar para otro lado, más lo va a hacer. La Corte Nacional tiene como costumbre resolver las cuestiones dejando que pase el tiempo para resolver sin resolver. Sí. Esta es la costumbre que tiene la Corte Suprema, la tuvo con Lorenzetti y la sigue teniendo. Sí, Juan Pablo. Hay 2 cosas que podrían pasar, que podrían convalidar esto. Una, que apliquen como siempre el 280 y entonces la resolución del último tribunal, que en este caso sería el superior, es la que vale. Y la otra cuestión es que la Corte Suprema en más de una oportunidad ha dicho que la justicia ordinaria no es justicia federal y en consecuencia debería pasar a la órbita de la ciudad. Con lo cual, no descartemos que efectivamente haya algún guiño. Es un argumento, pero para eso debería... Que además coincide con fallos precedentes. Pero para eso debería pasar a la ciudad. Y todavía no pasó. Esto es como que se meta un vecino a tu casa y te diga, no, mira, ahora el sillón ponelo en tal lugar, cambiame las cortinas de color y esta ventana la vamos a sacar de acá, la vamos a poner en otro lugar. Ahí lo recuperamos a Raúl. Raúl, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. No sé por qué por momento me congelo en este programa, debe ser por la hora y el frío. Sí, claro, es el invierno. Siempre te pasa acá con nosotros. ¿Le ves futuro a Macri como legislador para tener fueros? No le interesa a él. Tradicionalmente nunca le interesó la legislatura. No, digo fueros. No lo creo. No banca. Solo si ve que... Nunca declaró que le podía interesar
adquirir fueros a través de una elección. Desde el Poder Judicial no tiene ninguna razón para estar preocupado. Espera que acá Néstor te agrega algo. Es una cosa rarísima. ¿Cómo, Néstor? No, Raúl le decía, desde el Poder Judicial no tiene ninguna razón para estar preocupado. No hay nadie en el Poder Judicial que esté pensando en que Macri tenga un Pero problema tiene un montón por el de causas abiertas, algunas con papeles. Sí, pero no hay se defienden ninguna todas. posibilidad No sé. hoy de que No lo Macri veo, vaya yo preso. no entiendo. De la parte jurídica, la verdad que no entiendo mucho. Yo creo que es verdad que en la Argentina se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia y que eso no es bueno para la democracia. Pero bueno, será parte de un gran acuerdo que es necesario llegar. El otro día Horacio Rodríguez Larreta dijo algo que yo le doy la razón. Dijo, la grieta sirve para ganar elecciones, no sirve para gobernar. Claro, porque después hay que encontrarse con el mismo tipo al que maltrataste durante toda la campaña a niveles extremos o al que lo amenazaste para llevarlo preso. ¿Qué, ¿Tenés encuestas, tenés números de cómo está la cuestión? Sí, está, te digo, es por tercer mes consecutivo hay 3 variables que favorecen al gobierno. El peor mes del gobierno fue el mes de marzo. Del gobierno del presidente Alberto Fernández y del Frente de Todos como elección presidencial, como elección por parte del elector. Los últimos 3 meses, las 3 variables, gestión de gobierno, imagen del presidente y tendencia electoral mejoraron. En este momento a nivel país están 33-34% Frente de Todos, 26-27% Juntos por el Cambio. ¿Y el en resto? la provincia de Buenos Aires está bastante parecido a eso, quizás haya una diferencia de 1 o 2 puntos más altos. Indudablemente hay un 30% de gente sin definición y lo único interesante, digamos, lo único, sí, esa es la gente que va a definir la elección. Pero que es interesante, y te pido que le prestes atención, el vamos de José Luis Espert tiene el orden de 8-9% de intención de votos a nivel país. Epa. Pero en el segmento de 16 a 29 años tiene 17,5 de intención de votos. O sea que ya eso por sí mismo es un fenómeno, al menos un fenómeno cultural, digamos, de jóvenes que están mirando a la ultraderecha. Mayo del 68, los contestatarios eran la izquierda. Hoy en día la contestataria en el mundo pasó a ser la derecha. Y la juventud está antisistema. La juventud ya no es más la juventud kirchnerista. La juventud kirchnerista ya tiene más de 29 años. Claro. Yo te digo la nueva juventud. Después Los de millennials. la juventud kirchnerista no se incorporaron jóvenes a la política. Y los nuevos jóvenes son contestatarios, antisistema, rompan todo, etcétera. Incluso, ¿por qué no funciona Espert está Gómez pensando, Centurión? pero Espert está pensando en ir a la PASO adentro de Juntos por el Cambio en provincia. Así es. Él quiere hacer eso porque su objetivo fundamental es hacer la mayor fuerza posible contra el Frente de Todos. Y de esa manera evita la dispersión de votos y con que él saque el 10% mete a algún diputado y una vez que no quieren aplicar el sistema DOM por debajo de un determinado nivel en las PASO, en Juntos por el Cambio quieren aplicar un sistema especial diferente. Pero ¿por qué Gómez Centurión, que es un hombre de derecha, por qué no avanza en ese segmento? Porque aunque no sean los valores que uno quiere, pero tiene valores. Él expresa valores en relación a una conducta religiosa, una cantidad de valores de la familia, valor de propiedad, un poco lo que, ¿se acuerdan esa casa que había en Figueroa Alcorta, en una esquina, que había una bandera roja? Sí, tradición, familia y propiedad, ¿cómo no? Exactamente, tradición. Bueno, hoy es Gómez Centurión. Estos jóvenes no rompen los valores, no les interesan los valores.
son antisistema. Bien, ese es un fenómeno cultural que hay que observar con detenimiento, porque es muy deteriorante para un sistema. Sí, pero yo te diría que son los que entraron. Spert y Milei habían crecido mucho también con la legitimidad que les daba haber criticado tanto al peronismo como al macrismo. Sí. Pero ahora entrar en la paso del macrismo, hay que ver cuánto de esto de antisistema les mantiene. No, si ellos entran en la paso del macrismo, se van a llevar al macrismo más radicalmente de derecha, los va a votar a ellos, por eso quieren entrar. Hay muchos que no lo votan porque no tienen posibilidad de ganar. Pero si entran a las PASO, como saben que van todos juntos, ahí gana en cantidad de votos, ¿no? Sí, sí. No gana la elección. Pero ¿cómo termina esto? Para tener un ejemplo de quién es esta gente. Son los que entraron al Parlamento de Estados Unidos el 6 de enero. Claro. Sí, esos. Sí, el ala derecha de Trump. ¿Sabés? Ese es el problema. Empieza generando miedo, desconfianza, de la desconfianza se va a la bronca, de la bronca al odio y del odio a la violencia. Es terrible ese camino, por eso digo, sí, pero reflexionemos. Lo que vos decís es que ya va a tener una presencia electoral notable en las próximas elecciones, ese desencanto de derecha. Así es. Raúl, te mando un abrazo, te agradezco el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Saludo a Rachid y bueno, mucha suerte en lo que emprenda. El viernes la seguimos. Un abrazo. Jorge, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Y acordate que después preguntale a mi hay que atender el teléfono. Cuando tuve encargos ejecutivos nacionales, mis amigos fueron más amigos y mis que no amigos... menos amigos. No. Al contrario, también tuvieron. No, yo soy un hombre de diálogo. Soy un hombre un hombre que me enseñó Perón que conducir es predicar y predicar es persuadir. Después tenés que venir un día a contar tu historia, pero eso es para otro programa. Gracias por venir. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos en GPS. Nosotros también nos equivocamos y corresponden las aclaraciones. La semana pasada nosotros les contamos una resolución judicial y un escrito muy curioso que presentó Jaime Estiuso, quien fuera jefe de la CIDE, y nos confundimos de fiscal. Les contábamos en esa historia que Estiuso estaba ofendido porque no habían investigado, hacía declaraciones medio crípticas sobre que él también era víctima de lawfare, o sea, de causas armadas. Daba a entender que el macrismo también le había armado causas, cosa que nos sorprendió a nosotros, pero en la vorágine, Néstor, no confundimos de fiscal. Yo lo aclaré en mi Twitter. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente el error fue mío, confundí al denunciante con el investigador. El fallo del juez Sebastián Ramos hablaba de la denuncia de Guillermo Marijuán, que fue el fiscal que impulsó la causa, pero la instrucción, la causa no la siguió él, sino otro fiscal, que fue Carlos Rívolo. Fue el fiscal Carlos Rívolo quien propuso el desistimiento de la denuncia y ante eso el juez Sebastián Ramos fue el que cerró la causa, esa causa que Estiuso decidió no apelar. Queda aclarado entonces que el juez fue Sebastián Ramos y el fiscal fue Carlos Rívolo. Marijuán fue quien hizo la denuncia que dio origen al expediente. Y otro de los temas, atención con esto, porque la semana que viene la gente que tenga que ir a atenderse a una clínica, a un sanatorio, puede que se encuentre con que la atención no termina siendo la mejor porque hay medidas de fuerza. Hay medidas de fuerza anunciadas por el gremio FATSA, la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, para el jueves 1 y el viernes 2 de 4 horas por turno. ¿Qué quiere decir? Cada turno de 8 horas va a tener un paro de la mitad de la actividad. Esto va a involucrar clínicas privadas, sanatorios, centros geriátricos y es debido al no acuerdo de las paritarias que están pidiendo. E igual atrás de esto, recordemos que está la pelea a su vez que vienen librando la medicina privada contra el gobierno, que la semana pasada hubo una conferencia de prensa de Claudio Velocopit con todas las entidades de la salud privada que hicieron una presentación a la justicia pidiéndole al gobierno que le permita aumentar la medicina prepaga a los suscriptores porque dicen que no podían pagar los aumentos salariales. En ese contexto es que cae esta medida de fuerza de sanidad porque dicen los trabajadores dicen no nos dan aumentos.
las prepagas dicen el gobierno no nos autoriza a aumentar y ahí es donde se complica la cuestión. Claro, y sobre todo que se han incrementado mucho los insumos. No te olvides que siempre venimos hablando del incremento de los insumos que están utilizando las clínicas privadas y sanatorios con el tema de la pandemia y el uso de estos insumos y la variable de ajuste que sería el incremento en las prepagas no se modificó por orden del gobierno. Hay que decir también que esto se da, hay que recordarlo, en pandemia, ¿eh? O sea, no solo... han bajado un poco los casos en terapia intensiva, no es tampoco para festejar mucho, porque bajó un poquito la terapia intensiva, pero las terapias intensivas siguen muy, muy exigidas. Los sistemas de salud, por ende, también están exigidos porque los recursos son escasos y el que se tiene que ir a atender de otro tipo de patología lo va a sentir. Y sobre este combo cae una medida de fuerza que va a resentir también la atención en las clínicas. Sí, sobre todo la atención de lo que son patologías programadas. Claro, uno descuenta que la guardia no va a pasar nada, pero... No, la guardia no se puede modificar lo que es la atención de guardia, pero sí lo que es programado, sobre todo centros de diagnóstico, que eso sí va a llevar a un retraso en el diagnóstico de muchas de las patologías que estamos viendo hoy en día. Y con respecto a lo que vos decías, Rolando, tenemos al día de hoy 7.057 pacientes internados en terapia intensiva. Parece que nos acostumbramos a este número, pero recordemos que en el pico del año pasado tuvimos 5.400 pacientes internados en terapia intensiva. Y también decir que están habiendo mayor apertura, el gobierno renovó el DNU diciendo siga, siga, pero los casos no bajan de 20.000, ¿eh? No bajan de 20.000, hoy tuvimos 24.023 casos con una totalidad de 96.000 testeos. De hecho, bajó el número de testeos, pero se sigue manteniendo alta la positividad y, lamentablemente, tenemos que decirlo, se sigue manteniendo un número alto de muertes. En dos días, lunes y martes, tuvimos 1.500 muertes. Está bien, pero suponete que las muertes sea el remanente del pico, ¿sí? Del pico de la segunda ola y, bueno, la gente que se contagió ahora se está muriendo tanto tiempo después. El problema es que los casos, que no bajan de 20.000, te hacen augurar que las muertes tampoco van a bajar. Van a bajar tan drásticamente. La letalidad en Argentina está más o menos rondando el 2%. ¿Qué quiere decir? Que con los 24.000 casos de hoy, vos tenés por lo menos casi 700 personas condenadas. Claro, entonces ese es el problema. Las idas y vueltas de la sociedad hacen que otra vez haya la ilusión de que se vuelve a abrir todo. De hecho, ahora nosotros salimos de acá y están los bares aquí en Palermo llenos de gente, otra que aforo, no se consigue lugar para estacionar, empieza a haber cócteles, eventos, empieza a haber gente en la calle. Va a haber vacaciones de invierno, va a haber circulación turística en vacaciones de invierno. Otra vez vamos a estar como el verano. Al cabo del verano vamos a decir, che, ¿qué pasa que subieron los casos? Ahora, el punto va a ser, ¿va a haber circulación solamente dentro del país o va a haber circulación de turistas extranjeros? No, turistas extranjeros ya dijeron que no. Eso ya se sabe que no. Y de hecho, los argentinos que vuelvan van a tener que volver de a poco, no más de 700 por mes, lo que contábamos antes. Pero va a haber turismo interno, sí, pero ya hubo turismo interno. Vos pensá que los principales centros de atractivo turístico de invernales se nutren fundamentalmente de turistas de Brasil, y de Europa, de Estados Unidos. Eso no van a venir, no van a venir. Nosotros nos estamos yendo.